Estamos escuchando la hora samaritana con Ayán y Sergio. Hola, muy buenos días queridos oyentes, nuevamente estamos aquí en la hora samaritana. Yo soy Adrián, estamos con Sergio que nos acompaña nuevamente en la operación técnica Fernando. Muchas gracias a todos por estar, por sintonizar nuestra radio, la 100.9. Hoy queríamos hablar con Sergio con respecto, pues estuvimos charlando durante la semana los temas más... ¿Qué tal, Sergio? Primero te voy a saludar, pues no... ¿Qué tal? Buenos días, Adrián. Un gusto que nuevamente me hayas invitado. Bueno, hablábamos con Sergio de que queríamos hablar de temas que le interesa a la gente, a los laicos, como siempre hicimos un programa para laicos y de laicos, y siempre hablamos de la confesión, que es un tema que sale siempre en las reuniones familiares o con amigos, de por qué hay que confesarse, de por qué no hay que confesarse. Así estuvimos charlando con Sergio y dijimos, bueno, vamos a hablar lo que a nosotros nos parece y lo que dice la iglesia y lo que dice la gente que sabe con respecto a por qué hay que confesarse y por qué no hay que confesarse. ¿Y por qué hay que confesarse? No, ¿por qué no hay que confesarse? Porque hay que confesarse, porque hay que confesarse con un sacerdote, quise decir, no uno solo. Sí. Está bien, pero bien dijiste, porque hay pecados que no es necesario confesarse, como son los pecados veniales. Ahora lo vamos a explicar un poquito más en extenso. Bien decís vos, Adrián, este sacramento está dentro de los llamados sacramentos de curación, entre los 7 sacramentos que nos instituye el catecismo de la Iglesia Católica. Es un sacramento de vital importancia y nosotros a veces dentro de la Iglesia como católicos, y muchas veces, pero sin ánimo de crítica por supuesto, en otras religiones consideran que no es necesario confesarse, no es necesario confesarse ante un sacerdote, sino que hacerlo directamente a Dios está bien. No es un tema fácil de tratar, pero nosotros los católicos tenemos bien asentados, bien creídos y expresados en el catecismo de la Iglesia Católica de por qué es necesario y por qué está instituido y dónde está instituido en la Biblia la necesidad de la confesión. En este caso lo tenemos en Juan, en el Evangelio de Juan. Al final, cuando Jesús, en tiempos de Pentecostés, por supuesto, cuando hace la efusión del Espíritu Santo sobre los apóstoles, les impone a todos los apóstoles la necesidad, mejor dicho, la posibilidad de perdonar los pecados a quienes ellos los consideren. Atar, dice, lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Ahí está implícita para nosotros los católicos y bien fundada el tema de la confesión y la necesidad de la confesión a través de quienes son los sucesores de los apóstoles directamente. Este que vos estás leyendo es Juan 20:23, que él le dice también a quien ustedes perdonen los pecados les serán perdonados, y a quien se las retengan serán retenidos. Exactamente. Pero la confesión ya viene de la costumbre judía. Ya en el Viejo Testamento se encontraba establecido, en el libro de Levítico, por ejemplo. Ahí encontramos la necesidad que tenían la gente del pueblo judío de hacer esa confesión externa ante la gente de sus propias sinagogas, ¿no es cierto? O sea que no es algo que está solamente en el Nuevo Testamento. No, también lo dice Mateo 16:19, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Eso también, yo a mi entender, se da para el tema del confesor, las confesiones que te desatan los pecados, y también todo lo que uno haga, todo lo que vos hagas en la tierra de bien será hecho en el cielo, lo que ates y lo que desates será... Claro, lo que vos leíste, Jesús le dice directamente a Pedro, que se lo repite después al final del
Jesús perdonó muchos pecados a mucha gente, al paralítico, a la paciente que tenía la hemorragia del útero, al paralítico en Marcos 2, 5, 10 le dice: tus pecados te son perdonados. Pedro y Pablo también, cuando están entrando al templo, que está el paralítico pidiendo limosna, dijeron: levántate y tus pecados son perdonados, levántate y camina. Ellos también perdonan los pecados. O sea, esto es bíblico. Es bíblico, exactamente. También este sacramento está trasladado a San Esteban, ¿no es cierto?, que fue el reemplazante, si se quiere, de Judas Iscariote. Y los apóstoles también lo bendicen con este sagrado sacramento de levantar los pecados o no a la gente que va evangelizando, ¿no? Aclaro con respecto al reemplazante, porque en un momento me quedé pensando, nos vemos al número 12 nuevamente, porque tuvieron que elegir cuando se quedan 11, claro. Ya sabemos el trágico final de Judas, entonces eligen uno nuevo y estaba entre Esteban y no me acuerdo quién más, pero bueno, se lo eligieron a Esteban, que en realidad San Esteban pasa a ser el primer mártir de nuestra iglesia cuando lo apedrean, y él antes de morir dice: veo a Jesús parado en el trono, al lado de Dios. Y bueno, se fue feliz, que también es un debate porque Jesús estaba parado y no sentado, porque en el credo dice sentado a la derecha del Padre. Pero bueno, el primer mártir, que inclusive ya lo charlamos la vez pasada, que estaba ahí San Pablo como ejecutor del grada, que después se convierte y hace el evangelio, todas las cartas de San Pablo, un gran evangelizador. Exactamente. Yo lo asocio, comparándolo con la medicina. Por ejemplo, yo siempre le digo a la gente cuando discutimos: cuando vos te vas a confesar con un sacerdote, más allá de la absolución de tu pecado por manos consagradas, porque ya fue instituido, como dijimos, por Jesús, también tiene otra función, el hecho de que, porque te dicen: pero él es un humano como nosotros. Yo digo: no es un humano como nosotros, es una equivocación nuestra, porque el que va al gimnasio a ejercitar los músculos cambia de forma, cambia de físico, se vuelve fisicoculturista, grandote, y el que está ejercitando el alma con oración, ayuno, meditación y sacramento cambia su alma, o sea, deja de ser lo que era antes. Entonces ya dejó de ser una persona común y corriente como era antes, o como nosotros que no hacemos eso. Entonces no es lo mismo. Lo que pasa es que no se ven esos cambios físicamente, exteriormente, hay. Entonces no es lo mismo. Primero, no es una persona común y corriente. Y segundo, cuando vos vas a confesarte, vos no vas pensando en lo que va a decir el sacerdote. Vos, como cuando viene un paciente al médico y tiene algún problema, pregunta: ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Te tiene que contar la verdad, porque si te miente, el único perjudicado es él, porque vos no le puedes hacer el diagnóstico. Y a mí no me importa, porque nadie sale contando lo que se... Es secreto médico, lo mismo que el secreto de confesión. Cuando vos vas, le tenés que contar la verdad, porque él te va a poder ayudar si vos le contás la verdad, porque vos estás buscando tu ayuda, no la de él. Y segundo, que cuando vos te humillás contando algo que hiciste mal, primero es humano humillarse, arrepentirse y confesar, y segundo, que eso te da la pauta de que no vas a volver a cometer ese pecado, porque te va a volver a dar vergüenza confesarlo. Entonces también ahí medio que te frenás, también tiene esa función. Claro. Coincido ahí plenamente con vos. Los sacerdotes son personas que están un pasito más adelante, porque son personas que nosotros, el común de los laicos, porque son personas que se dedican por una vocación, por un verdadero llamado de Dios a ejercer el ministerio de la evangelización, y son personas especiales, indudablemente. Tampoco son ellos lo que perdonan. Los sacerdotes absuelven, pero el perdón es de Dios únicamente. Dios es el único que los perdona. Y me gustó la comparación que hiciste con las profesiones y con la persona del gimnasio, ¿no? El doble aspecto de la confesión, ¿no es cierto? De enumerar o detallar lo más posiblemente los pecados, sobre todo aquellos pecados que son graves, que quedan dentro de todo lo que se llama el sigilo, el secreto del sigilo del sacerdote, y la parte interna, la parte que siente el ser humano, de esa descarga y poner en manos de Jesús, de Dios, de sus pecados, y estando plenamente seguros, y si uno lo hace de corazón, el perdón está, el perdón viene, y uno empieza de cero. Podrá volver a caer, por eso Dios siempre nos da en su inmensa misericordia la posibilidad de volver a confesarnos todas las veces que sea necesario,
sobre todo si son pecados graves, ¿no? Nosotros somos seres humanos y vamos a volver a caer en el pecado. Bueno, sí, te iba a decir algo, pero vamos a dejar para el próximo bloque. Vamos a una tandita musical, a un temita de música para que nos relajemos y continuamos después hablando de este tema tan interesante que son las confesiones. Vamos a alabar al Señor con tambores y danzas. Vamos a alabar al Señor con tambores y danzas. En la tierra se canta, en el cielo se oye. En la tierra se canta, en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Hermanos, bailando hermanos, bailando hermanos. Estamos escuchando la hora samaritana con Adrián y Sergio. Bueno, seguimos acá con Sergio en nuestro segundo bloque. Como estábamos hablando de las confesiones, te estaba por decir justo que fuimos al bloque que el Papa se tiene que confesar, tiene su confesor. Sí, o sea que si estamos hablando de un santo actual en nuestra tierra, es el Santo Padre. Y sin embargo, él tiene que confesarse y él se cree pecador. De eso es muy interesante, de hablar de los pecados, o hablar de pecados graves, que por ahí la gente, que yo ya hablé en otro programa, la gente tiende a decir, y justo veníamos discutiendo ayer con alguien sobre los militares, por ejemplo, y que si Dios le perdone, pero eso no es nuestro problema, pues nosotros no sabemos si la persona se arrepintió, a lo último Dios le va a perdonar, aunque tenga que estar hasta el fin de los tiempos en el purgatorio, o aunque no tenga la misma gloria que un santo en el cielo, pero va a ser perdonado, no va a ir al infierno cualquiera que se arrepienta del pecado que sea, menos de los pecados del Espíritu Santo. Esos son los únicos pecados contra el Espíritu Santo, que son los pecados que no se perdonan. Después todo el resto de los demás pecados, el que vos te imagines, se perdonan. Después vamos a leer, si querés, los pecados contra el Espíritu Santo, que son, acá hay una leve reseña que dice cuáles son, por ejemplo, desesperación de salvarse, la presunción de salvarse sin merecimiento, la impugnación de la verdad conocida, la envidia a pesar de la gracia ajena y la impenitencia final. Yo creo que el que más habla todo sobre el pecado contra el Espíritu Santo es la impenitencia final, que es que cuando uno se muere, al estar frente a Dios y poder arrepentirte, inclusive así rechazan. Entonces esos son los condenados, los que se autocondenan. Claro. Eso me hace acordar, creo que ya lo habíamos visto en el otro programa, Adrián, cuando Sor Faustina transcribe los mensajes de Jesús y Jesús le dice, me deleitan las almas pecadoras, atrayéndolos, por supuesto, para que conozcan mi inmensa misericordia. Es tan inmensa, es tan grande la misericordia y tan desconocida para nosotros y tan profunda para nosotros, Adrián, que yo no me atrevería a decirte hasta qué pecados puede perdonar Dios. Pero mira acá, fíjate, perdón que te interrumpa, acá dice, por ejemplo, en Mateo 3:29, Marcos 3:29, Mateo 12:32 o Lucas, todos los evangelistas, la mayoría les dicen, el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca, antes bien será reo de pecado eterno. Ellos dicen, ya en el Evangelio te habla sobre el pecado contra el Espíritu Santo. Todos los demás pecados. Y bueno, habría que sondear. No, y acá dice, ¿por qué? Porque se trata de rechazo radical a la gracia que Dios ofrece para la conversión. Según Santo Tomás de Aquino, es un pecado irremisible por su misma naturaleza, porque excluye los elementos gracias a los cuales se concede la remisión de los pecados. Es presumir y reivindicar el derecho de preservarse en el mal. O sea, el que rechaza el bien. Claro. Por eso de ahí se insiste siempre en volver a la conversión, o sea, converger a Dios, volver a Dios. Claro, acá y un alma que vuelve a Dios, Adrián, y que pide el perdón, está, digamos, salido de estos pecados contra el Espíritu Santo, porque, como bien aclaraste, habla de una persona que no está arrepentida de corazón, de lo más profundo de su alma, ¿no? Sí, nadie puede engañar a Dios. Pero no pero podemos creer a veces que estamos arrepentidos
y lo decimos por temor a veces a no ir al cielo o a no salvarnos, y es una confesión que no, un arrepentimiento que no sirve, ¿no? No, Eso se llama fricción, no es la contrición, es decir, no está ausente ese conocimiento del dolo, conocimiento de la intención del pecado. Entraría, por supuesto, en los casos que vos decís del pecado contra el Espíritu Santo. Si en el fondo no hay una verdadera conversión, no hay una verdadera aceptación de Dios, es lógico. Claro, por eso también cuando uno se vaya a confesar hay que hacer un buen acto de contrición. Esto está muy bien visto en la película El Gran Milagro, que es animada, muy lindo para los chicos. Es hermoso. Como ve cuando uno está en la fila para confesarse, en vez de estar haciendo un buen acto de contrición, está distraído por el mismo maligno. Claro, Entonces, sí. eso también hay que hacer un buen acto de contrición para poder hacer una buena confesión. Si no, tampoco nos sirve. Claro. Si uno va, como cuando uno por ahí es chico que realmente no tiene pecados muy graves, uno va y hace una confesión de memoria, no sé cuánto valor tiene, pero bueno, también a juzgar por la inocencia de uno no tiene tanta importancia, pero sí tiene importancia cuando uno es adulto, cuando uno es consciente. Claro, por eso siempre tiene sus pasos la confesión. Lo primero que hay que hacer, y se recomienda, es un examen de conciencia, es decir, aquellos pecados, recordarlos, tomarnos nuestro tiempo, recordar esos pecados graves, esos pecados que a veces no queremos decirlo, o nos da miedo, o nos da vergüenza decirlo ante el sacerdote, y lo lógico, lo real, es que hay que decirlos y confiar en el sigilo del sacerdote. Y ese acto previo, digamos que es ese examen de conciencia, nos va a poner en claro ver cuáles son los pecados que vamos a tener que ir a confesar. Ahí recién nos acercamos a un sacerdote y en forma formal los vamos enumerando. Si queda algún pecado sin confesar grave, porque realmente nos olvidamos, bueno, ya es otra cuestión, no se cuestiona, digamos, eso por la Iglesia, siempre hay una nueva oportunidad de hacerlo, pero recién a partir de esa confesión entera, desde el fondo del alma, podemos estar en condiciones de recibir la Eucaristía. Hay que recordar también que recibir la Eucaristía sabiendo que tenemos pecados graves es también una violación a los sacramentos, es un pecado muy importante. El que come mi cuerpo en estado de pecado come su propia condenación, como es que Jesús dice, el que come mi cuerpo en estado de condena come su propia condenación. Claro que sí, claro. Ahora te lo voy a buscar porque gracias a Dios y con la tecnología que tenemos podemos desjuzgarnos rápidamente. Exactamente. Y bueno, ahí está el tema, ahí radica el fondo de nuestra cuestión, Adrián, que la confesión ante Dios directamente no tiene sentido, no tiene fundamento. Hay que ser ante nuestro intercesor ante Jesucristo, ante Dios, que son los apóstoles y los que han seguido el trabajo de los apóstoles, que son nuestros sacerdotes. Eso es algo de demasiada importancia en nuestra... Mira, acá dice en Corintios 11, ya dice, porque el que come y bebe de manera indigna y sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe para su propio castigo. Pero otra parte dice su propia condenación, que está en los evangelios. Ahora vamos a buscar. Exactamente. Y bueno, vamos a un temita musical y después seguimos charlando sobre este tema tan importante, porque se nos pasa volando el tiempo. Así que vamos a escuchar un temita de música y después seguimos con este tema tan interesante. Precioso y hermoso
Estamos escuchando la hora samaritana con Ayam y Sergio. Bueno, gracias por esperar, por estar allí. Seguimos acá con Sergio, hablando de un tema tan importante, un sacramento tan importante como es la confesión y la absolución de los pecados, porque habíamos dicho que mucha gente perdió la costumbre de confesarse, ¿sí? En la iglesia hay diferentes números, pero a mí me han dicho una vez por mes que hay que confesarse. ¿Vos qué número tenés? Según dice el Catecismo de la Iglesia Católica, no es el libro, ¿no es cierto?, que lo tengo en la mano, Ediciones Lumen, habla de los pecados graves de un año, entre confesiones graves y confesiones, pero estamos hablando siempre de confesiones que sean graves, Obviamente si aparece en el medio un pecado de esta naturaleza, habría que acercarse, por supuesto, a un sacerdote. Los pecados veniales, en cambio, no es necesario confesarse ante el sacerdote, pero sí es una buena costumbre, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Basta con el comienzo de la misa, donde el Padre es el que propone el arrepentimiento de nuestros pecados, con arrepentirse de corazón de estos pecados nimios, y con eso sería suficiente para recibir la Eucaristía. Pero también, como una práctica que habla el Catecismo, es muy lindo hacerlo lo más digamos cercano en el tiempo posible, en lo posible semanalmente, aunque sean pecados veniales, sobre todo en nuestros chiquitos, ir formando la costumbre para acercarnos mucho más a Cristo, sentir ese perdón semanal, o ese perdón cada 2 semanas. Es un acto bellísimo. Y aparte, lo que yo digo, que uno empieza a vergüenza de decir, otra vez le voy a confesar lo mismo. Hay gente, por ejemplo, que no se quiere confesar con un sacerdote conocido. A mí me parece medio raro, medio lógico, sí. Porque el sacerdote no te va a estar mirando en la misa después, este fue el que cometió tal pecado, ¿entendés? O sea, no. Es más, tiene tantas confesiones semanales que ni se acuerda lo que ni se acuerda, ni quién fue el que le dijo. Pero viste que como ahora está más la costumbre de hacerse de frente a cara al sacerdote, que antes uno tenía la rejilla que no te distinguía. Exactamente. Sin embargo, para mí, pero es una opinión absolutamente personal, para mí es muy lindo confesarse con un sacerdote conocido, porque uno tiene esa tranquilidad de que puede explayarse un poquito más. Uno no tiene que tener vergüenza de sus pecados ni de mostrarlos hacia una persona tercera. Por el contrario, es un acto de una dignidad enorme, de una honestidad moral y religiosa tremenda. Una humillación, como yo decía. Y una humillación, por supuesto. En definitiva, si uno lo hace de corazón, lo que está esperando es el perdón de los pecados, la absolución por parte del sacerdote. O sea, que más allá de que sea conocido o no conocido, que mucha gente tiene ese prurito, lo importante es confesarse, Adrián. Que la gente elija dónde lo va a hacer. Es cierto, hay sacerdotes que tienen una mayor predisposición que otros. Unos están más atareados que otros, y tal vez la confesión no sea lo mismo con uno que con otro, pero si nos hace bien a nosotros, busquemos con quién tenemos esa afinidad y hagamos este sacramento como corresponde. Pero no hay que dejar de hacerlo, no hay que evitarlo, no hay que saltearlo, mucho menos ir a confesar, a comulgar sin este sacramento, que es lo más importante. Acá encontré lo que vos me decías, que en el Antiguo Testamento ya decía sobre la confesión, o sea que tampoco la religión judía la tendría que tener en cuenta. En Levítico 5:5 dice: en todos estos casos el que cometió el delito confesará primero su pecado. Uh-huh. Y después decir 4:26: no te avergüences de confesar tus pecados, no nades contra la corriente. Claro. O sea que ya el Antiguo Testamento habla de la confesión de los pecados, no es un invento de la Iglesia Católica, como dicen equivocadamente otras iglesias. Podría cuestionarse que en todo caso es no solo en el Antiguo Testamento, sino que Jesús en su vida pública también confesaba sus pecados cuando Juan el Bautista llama a la conversión al pueblo de Israel. Exactamente. Bueno, todo parte de la visión que tenga cada religión, ¿no es cierto? O a veces la decisión de nuestra propia religión hacia la parte ortodoxa nuestra. Habría que ver cada religión como lo piensa, pero esto es innegablemente
tiene un arraigo histórico absoluto. Mirá, ajá. No, pero aparte es bíblico, o sea, es innegable. Acá dice, en Hechos de los Apóstoles 19-18 también dice, muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho. Después Santiago también dice, reconozcan sus pecados unos ante otros y recen unos por otros para que sean sanados. Corintios, a quien ustedes perdonen, también yo les perdono. Lo perdoné en atención a ustedes en presencia de Cristo. Y en Timoteo dice, hay personas cuyos pecados son notorios antes de cualquier investigación. Los de otros, en cambio, solo después. Yo creo, Señor, en ti. Creo que eres la verdad suprema. Creo en todo lo que me has revelado. Creo en todas las verdades que cree y espera mi Santa Madre, la Iglesia Católica y Apostólica. Fe en la Iglesia que nací, por tu gracia, fe en la que quiero vivir y luchar, fe en la que quiero morir. Bueno, esto salía en catholic.net, Sí. que es una página muy interesante, siempre comentada por sacerdotes, que yo ya la recomendé varias veces. Y después también hay el Papa Francisco, el 19 de febrero, habló sobre esto. Ajá. En su catequesis en la Plaza San Pedro, explicó la importancia y la necesidad de confesarse y respondió a los que creen erradamente que basta confesarse solamente con Dios, sin acudir a un sacerdote. El Santo Padre comentó en su alocución que algunos pueden decir, yo me confieso solamente con Dios. Sí, tú puedes decir a Dios, perdóname, y decirle tus pecados, pero nuestros pecados son también contra nuestros hermanos, contra la Iglesia, y por ello es necesario pedir perdón a la Iglesia y a los hermanos en la persona del sacerdote. Pero padre, me da vergüenza, tú dices él, ¿viste? Sí. También la vergüenza es buena, dice Francisco, es salud, tener un poco de vergüenza. Yo siempre digo, el diablo te saca la vergüenza para pecar y te la pone para confesarse. Exactamente, sí. Entonces dice, porque cuando una persona no tiene vergüenza, en mi país, dice acá en Argentina, es una senza vergüenza, un sinvergüenza. Claro, la vergüenza también nos hace bien, nos hace más humildes. El sacerdote recibe con amor y con ternura esta confesión y en nombre de Dios perdona. También el Papa resaltó que desde el punto de vista humano, para desahogarse es bueno hablar con el hermano y decirle al sacerdote estas cosas, que pesan tanto en mi corazón, que uno siente que se desahoga ante Dios, ante la Iglesia y ante el hermano. Por eso no tenga miedo a la confesión. Uno cuando está en la fila para confesarse siente todas esas cosas, también vergüenza, pero luego cuando termina la confesión sale libre, claro, grande, bello, perdonado, feliz. Y esto es lo hermoso de la confesión. Y es cierto, y por ahí, una vez a mí me pasó, me olvidé un pecado y para no comulgar esperé que termine la cola y volví a entrar y le dije al sacerdote, me olvidé un pecado. Y se me rió, obviamente, pero es como que necesitas eso. Claro, exonerar nuestra culpa, ¿no? Y bueno, esa es la infinita sabiduría y misericordia de Dios, ¿no es cierto? Que sabe que necesitamos esa catarsis, ¿no es cierto? Para poder dejar las culpas en el confesionario. Nuestra alma va a quedar ahí blanqueada y nosotros nos vamos a descargar ese peso de la culpa, más allá de la vergüenza que podamos tener o no. Pero bueno, acá habla, dice eso, dice el Santo Padre Francisco, cuando voy a confesarme es para sanarme el alma, el corazón, por algo que hice que no está bien. El ícono bíblico que lo que mejor en su profundidad, en su profundículo es el episodio del perdón y la curación del paralítico, donde el Señor mismo revela al mismo tiempo médico de alma y de cuerpo, se revela médico de almas y de cuerpo. Después también explicó que cuando Jesús sopla sobre los discípulos y dice los pecados sean para que ustedes se los perdonen, nos revela la dinámica más profunda que está contenida en este sacramento. Sobre todo el hecho que el perdón de nuestros pecados no es algo que podamos darnos nosotros mismos. Yo no puedo decir yo me perdono los pecados. El perdón se pide a otro y le pedimos perdón a Jesús. Claro. El perdón no es fruto de nuestro esfuerzo, sino un regalo, es un don del Espíritu Santo que nos colma la abundancia de misericordia y la gracia que brota incesantemente del corazón abierto de Cristo crucificado y resucitado. Eso es lo que yo te decía hoy, que uno cree que ese pecado que cometió el otro no puede ser perdonado, pero uno como humano, pero sin embargo Jesús murió por ese pecado también, o sea que si Él pide perdón será perdonado. Por eso digo, vaya sorpresa nos vamos a llevar nosotros, si es que vamos al cielo, en el cielo cuando veamos mucha gente ahí que nosotros decíamos, como está acá. Claro, y bueno, seguramente habrá tenido un buen acto de contrición y un verdadero arrepentimiento de los pecados, ¿no es cierto? Así que podemos encontrarnos con cualquiera. Bueno, pero eso es lindo, Adrián, para un buen cristiano. Eso demuestra la infinita misericordia de Dios. Si Dios perdona
y Dios nos pide que confesemos nuestros pecados, y si de esa manera puede perdonarnos verdaderamente de todo tipo de pecados, ¿no? Veniales, mortales, etcétera, etcétera. Y bueno, nos encontraremos en un mundo de paz allá, es mucho más lindo, distinto a este terrenal, donde somos tan proclives a los pecados, ¿no es cierto? Acá también habla el Papa Francisco, compara, que nosotros no lo habíamos tenido en cuenta, la parábola del hijo pródigo, cuando se fue con todo el dinero, despilfarró y volvió arrepentido. Entonces como que dijo que finalmente el hijo efectivamente sentía culpa y vergüenza, y la sorpresa fue cuando comenzó a hablar y a pedir perdón. El padre no le dejó ni hablar, lo abrazó, lo besó y le hizo una fiesta. Yo les digo, cada vez que nos confesamos, Dios hace una fiesta, vayamos para adelante, que el Señor nos bendiga. También hay un pasaje bíblico que dice que por cada alma que se convierte hay una fiesta en el cielo. Sin duda que es así. Y cuanto más pecadores, más hay la fiesta. Sin duda que es así. Esa confesión que vos decís del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo, es la confesión más perfecta, es la llamada la contrición, porque ese hijo desde el alma, arrepentido ante verse trabajando entre los chanchos y no poder comer la comida de los chanchos, pero trabajando entre los chanchos, y pensando en que podía estar cómodo en la casa de su padre, como nosotros vamos a estar cómodos en la casa de Cristo. O cuando estamos acá mismo, cuando no nos alejamos. Claro. Siento un verdadero dolor y un verdadero arrepentimiento, que después el hermano mayor se lo encara al padre. El hermano que lo que somos nosotros cuando decimos el que juzga afuera dice por qué, si yo siempre estuve acá, ¿cómo vos lo recibís y a mí no me hiciste nada? Sí, es una de las palabras más lindas. El mismo Pedro, cuando lo niega a Jesús, no permite que se lo lleven, porque ahí en el momento que se lo llevan los fariseos y los soldados romanos a Jesús, nadie lo conocía, pero después pide perdón, se arrodilla, y es un verdadero arrepentimiento desde el fondo del alma, distinto al arrepentimiento que tuvo Judas, que no se lo dice a Jesús en ningún momento. Evidentemente se arrepiente, se ahorca tirando sus 30 monedas que había recibido por la entrega de nuestro Señor, pero quedan en el ámbito interno de él, y obviamente es un pecado que seguramente no debe tener perdón, ¿no? Más allá de que sea parte del plan de Dios. Bueno, esa es una gran duda que tengo, eso vamos a preguntarle a un sacerdote algún día. Bueno, vamos a un temita de música y seguimos con nuestro programa. Bueno, seguimos acá con el cuarto bloque de nuestro programa. Antes de continuar con el tema de la confesión, que nos va a contar un poquito Sergio, me gustaría recordar brevemente, como siempre veníamos hablando en cada programa de un santo en particular. Santo Domingo Savio fue en mayo, este mes de mayo, el 6 de mayo, el día de él. Y yo me acuerdo de Santo Domingo Savio porque nosotros cuando hacíamos la acción católica en la iglesia, en la Santos Mártires con el padre Barangot, él era el santo de los juveniles, porque él se murió de 14 años, fue un santo joven, inclusive fue guiado, alumno de San Juan Bosco, y lo aceptó de joven porque vio los dones que él tenía. Una fe tremenda, sí. Y tenía locuciones aparentemente con Dios, y cuando rezaba quedaba en éxtasis con preguntas y respuestas. Entonces eso le llamó mucha atención a San Juan Bosco.
Domingo Savio nació en Italia en 1842 y desde muy pequeño deseó ser sacerdote, y al conocer a Don Bosco le pide ingresar en el oratorio de San Francisco de Sales en Turín. Dice que allí organizó la compañía de María Inmaculada y con sus compañeros frecuentaba los sacramentos y rezaba el rosario y ayudaba en los quehaceres y cuidaba a los niños difíciles. Tenía un espíritu muy alegre y le gustaba jugar y estudiar. Me llamó la atención también porque rezaba el rosario. Eso tenemos que para un programa queda pendiente, la historia del rosario, la devoción del rosario, cómo rezarlo. San Pío Pietrelcino rezaba mucho el rosario y decía que era la mejor arma contra el demonio. Exactamente. Bueno, San Juan Bosco escribió una bibliografía del joven santo y lloraba cada vez que la leía. Y contaba esto, lo que yo decía, que muchas veces le vio a Juan Bosco, a Santo Domingo Savio, hablar solo, como que tenía locuciones con Dios. Y le dijo, sí, Dios mío, os lo he hecho y os lo he vuelto a repetir, os amo y quiero seguir amándonos hasta la muerte. Y si veis que es de ofenderme, mandadme la muerte antes morir que pecar. Eso decía Santo Domingo Savio. Entonces Don Bosco le preguntó qué hacía en esos momentos, y Domingo le contestó, es que a veces me saltan tales distracciones que me hacen perder la animación y me parece ver cosas tan bellas que me pasan las horas en un instante. Bueno, y después, para terminar, él también es el santo de las embarazadas, porque la madre estaba embarazada de un hermanito de él y estaba con complicaciones, y le pidió a Don Bosco para ir a visitarla, porque dice que la Virgen la iba a sanar, y le llevó un escapulario a la Virgen y la madre se sanó, y así pasó ese escapulario de persona en persona con grandes milagros. Él pasó a ser también el santo de las embarazadas. Y cuando estaba por morir, que murió a los 14 años, dijo, antes de morir dijo, qué cosa tan bella, tan hermosa veo, y partió a la casa del Padre el 9 de marzo con 14 años, en 1859. Muchos santos y mucha gente antes de morir ve cosas. Me acuerdo el padre de Corrientes, que era confesor de Fabiana, otra chica que escribió muchos libros de Getamar sobre apariciones de la Virgen. No me voy a acordar ahora, no me voy a acordar. Un padre muy santo también, que antes de morir estaba con el chico que lo cuidaba y dijo, ahí me vienen a buscar, abrazarme porque me vienen a buscar, qué lindo lo que veo, y se murió. Qué bello, qué hermoso, ¿no? Son las visiones milagrosas, ¿no?, que tienen estas personas que están tan cerca de la santidad. Bueno, Santa Teresita de Jesús también. También le pasó lo mismo, sí. Muchísimos santos y santas ven con anticipación la belleza de lo que le espera, ¿no es cierto?, la belleza del paraíso, del cielo, sin duda que es así. Vos tocaste la vida de un santo que nos toca muy de cerca, ¿no es cierto?, Santo Domingo Savio. Y a mí me gustaría contarte un poquito, ¿no es cierto?, la historia, ya que estamos hablando del tema de la confesión, de San Juan Nepomucemo, muy relacionado con los temas milagrosos, que son estas manifestaciones hermosas que nos da Dios para hacernos acercar más a Él y decirnos, bueno, acá estoy, crean en mí. San Juan Nepomucemo nació en el año más o menos 1340, vivió alrededor de 50 años, nació en Checoslovaquia, en un pueblo llamado Nupomok, de ahí que se puso el nombre de Nepomucemo. Fue arzobispo de Praga, de la misma Checoslovaquia, y después estuvo en la Universidad de Padua hasta llegar a ser arzobispo de ese lugar. El rey de Praga, Wenceslao I, muy conocido por su ferocidad, por ser una mala persona, perseguidor, etcétera, etcétera, lo manda a llamar para que sea el confesor de la reina, Juana de Holanda creo que era, pero lo manda a llamar con un doble sentido, ¿no es cierto?, como llamándolo para que después pueda saber a través de San Juan Nepomucemo los pecados que pudiese tener la reina. Bueno, el asunto es que se hace confesor de la reina, y un buen día lo manda a llamar Wenceslao, inquiriéndole que le diga los pecados que tenía o los secretos que tenía la reina. Lo estaba consumiendo los celos. En ese secreto de sigilo que tiene San Juan Nepomucemo, le dice que él estaba impedido de dar testimonio de lo que había escuchado.
y el rey, mirándolo, palabras más, palabras menos, le dice, bueno, yo soy el rey, si no lo haces así, te va la vida en esto. Y efectivamente fue así. En el año 1393, 50 y piquito años después, lo manda a matar de una manera bastante atípica en la época. Lo doblan dos, él ata de pies y cabeza, o sea, el cuerpo doblado, y lo tira al río Moldava, donde muere efectivamente. Ahí es rescatado por las personas del lugar, policía, y le dan una santa sepultura. Ahora, lo interesante de esto es que en el año 1725, 300 años después, es buscado una comisión de sacerdotes y médicos, llevado a Italia, donde examinan, hacen la exhumación del cadáver y examinan cómo estaba el cadáver de esta persona. Totalmente corrupto, es decir, había pasado el proceso de corrupción propia humana del cuerpo, pero la lengua se mantenía de color gris y seca. Lo notable y milagroso fue que ante estos especialistas, y que no le pudieron dar explicación, es que empieza a tomar un color rojizo, empieza a volverse esponjosa, es decir, como si fuera una lengua viva, con lo cual quedan asombrados y maravillados los allí presentes. De allí que le atribuye la Iglesia Católica a este milagro, porque fue estudiado de esa manera, como, digamos, el santo de los confesores, como un verdadero, digamos, premio de Dios a quien mantuvo ese secreto de sigilo. Es algo, uno de los tantos milagros que no tienen explicación humana para nosotros y que lo sepamos. Hay muchas cosas lindas para contar respecto a esto, como el tema de los milagros de las hostias, Adrián, que después... Sí. Bueno, de los santos vamos a ir eligiendo un santo por semana y vamos a hablar, porque la verdad que tienen muchas enseñanzas. Hermoso, leer el santo oral de todos los días también es algo muy lindo. Sí, lo que pasa es que yo estuve viendo y hay por ahí santos que uno no los conoce, y santos muy virtuosos como todos, me refiero por ahí obispos y una vida muy santa, pero sin cualidades así importantes que a nosotros nos gusta escuchar. Que nos llamen un poco más a la fe, sacudan, ¿no? Claro, exactamente, con cosas así sí, motivadoras para la gente. Sí, pero bueno, la pasión de estas personas, aunque no sea una vida demasiado interesante, o que nosotros no podamos llegar a comprender lo interesante de su vida, no les resta ese mérito hermoso. No, claro, pasa que nosotros tenemos un programa semanal y santo ahí todos los días, pues vamos a elegir uno. Bueno, vamos a un temita musical y después seguimos. Gracias por estar allí, por acompañarnos. Subiéndose al árbol, Zaqueo a Jesús quiso ver, bajando del árbol, Zaqueo a Jesús encontró. Esta es la ley de los cristianos, para subir hay que bajar. Esta es la ley, querido hermano, solo bajando subirás. Si los hombres quieren subir, para subir. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayam y Sergio. Estamos escuchando la hora samaritana con Ayam y Sergio. Bueno, para terminar con nuestro programa vamos a el Evangelio del día, que según San Marcos, en aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del lago, la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado en el mostrador de los impuestos y le dijo: sígueme. Se levantó y lo siguió. Estando Jesús a la mesa en su casa, de entre los muchos que lo seguían, un grupo de publicanos y pecadores se sentaron con Jesús y sus discípulos. Algunos escribas fariseos, al ver que comía con publicanos y pecadores, le dijeron a los discípulos: de modo que come con publicanos y pecadores. Jesús lo oyó y les dijo:
No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Y bueno, esto tiene mucho que ver con la confesión que habíamos hablado de que todos somos enfermos y estamos enfermos por el pecado y hay que recurrir a Jesús para sanarnos. O sea, como siempre decimos, la iglesia no es un museo de santos, sino una escuela de pecadores. Hay que ser humildes, reconocerse como tal y saber que Jesús vino y murió por nosotros, o sea que todavía tenemos la oportunidad de sanarnos. No hay que esperar hasta lo último, hay que aprovechar este gran sacramento que nos dio del perdón y de la confesión y de recurrir con humildad y de desnudar el alma, no tener vergüenza, y van a ver lo bien que se van a sentir. Así que muchas gracias nuevamente por acompañarnos, por estar con nosotros y hasta la próxima semana. Hasta luego. Cristo es mi prometido, Él es toda mi vida. Enamora mis ojos al contemplar su faz. Él recubrió de estrellas mi manto de doncella y fulgura en mi dedo su anillo nupcial. Yo soy la prometida del Señor de los cielos, de aquel a quien los ángeles por siempre servirán. Una virgen por madre escogió aquí en la tierra, su padre es el Dios vivo que no tiene final.